nos tuvieron miedo, cómo Dios los entregó en nuestra mano y como si nada. Incluso, oiga bien, tuvo el valor de regresar, ir a hacer allá un monumento en honor a lo que había hecho y como que sin nada. Está bien que esté así calladito, medite lo que le estoy diciendo. Obedecer al pueblo, obedecerse usted mismo o obedecer a Dios. Mejor obedezca a Dios. Mejor obedezcamos a Dios. Es mejor no hacer lo que nosotros queremos. No hacer mi propia voluntad. Porque cuando Dios te llama ahora es Él el que te va a guiar y te va a llevar por donde tú no quieras, como dijo Pedro, como le dijo el Señor a Pedro, ¿sí o no? Sí. El problema es que oímos el llamado de Dios y Dios jalándome por aquí y yo queriendo ir por allá. Y no es así. Otro problema es de que hablamos tanto de los que están allá afuera que todavía no han venido a Cristo y que son desobedientes, que son rebeldes, que no quieren obedecer, que quieren andar haciendo su propia voluntad, que quieren vivir en el pecado, que quieren deleitarse en el pecado, y nosotros aquí también siendo desobedientes. Y estamos peor, porque conociendo ser desobediente es peor, ¿sí o no? Aquellos pues porque no conocen. No dice la Biblia, el que está sin ley va a ser juzgado. ¿Sí o no? Sí. Pero usted que tiene la palabra y tiene la ley y aún así es rebelde, aún así somos desobedientes. Aquí estamos como chivos sin ley. Es peor. Es peor. ¿Cuántas cosas ha hecho usted para Dios creyendo que estaban bien y estaban mal? Póngase a pensar lo que ha hecho o lo que hemos hecho. Yo he estado pensando y digo, Señor, lo que pasa es que solo tomamos en cuenta cuando, por ejemplo, nos vamos a emborrachar y decimos, bueno, fallé. O nos vamos con otra mujer y decimos, bueno, adulteré. O matamos a alguien y decimos, bueno, maté. Pero no nos ponemos a pensar si le estamos trayendo algo a Dios que a Él no le agrade. Eso está un poquito más difícil. Porque creemos que todo lo que estamos haciendo aquí es para Dios, ¿sí o no? Pero le ha preguntado, ¿te agrada? ¿Es tiempo de que yo haga esto para ti? ¿Se lo ha preguntado a Dios? Esto no es de emoción. Mire cómo es el diablo. Casi, bueno, cuando estaba allá atrás, yo decía, Dios mío, yo sé que la palabra que traigo está un poquito pesada. Hay amigos y además la iglesia está casi llena, decía yo. ¿Será que doy otro mensaje? Decía yo. Para levantarle el espíritu a la iglesia, decía yo. Pero inmediatamente vino a mi mente y me dice, es como que vendas la palabra. Y dije, no, yo voy a dar lo que usted me dio. ¿Sí? Quizás a usted no le está hablando ahorita porque no ha hecho nada que esté en contra de la obediencia hacia Dios. Pero puede ser que un día le toque hacer algo, primero párese y diga, Señor, lo que voy a hacer te agrada. Lo estoy haciendo en su tiempo. ¿Es tu voluntad que yo lo haga hoy o es tu voluntad que lo haga mañana? ¿Verdad? No podemos hacer las cosas solo por emoción. No podemos. Vive Dios para siempre. Saúl tuvo ese problema. La iglesia de hoy en día no tiene que pasar por eso. La iglesia de hoy en día, todas esas cosas que nos han dejado es para que nosotros podamos ser mejor que ellos. Que no podamos tropezar en la piedra que ellos tropezaron. Mire cómo son las cosas. Dios a Saúl ya le había pasado alguna, esa no se la pasó y de ahí para allá no volvió a saber nada Saúl de Jehová ni del profeta. Hasta perdió el trono porque Dios se lo pasó a otro. Ya su descendencia ya no se sentó ahí, ¿verdad? En cambio a otros Dios les perdonó algunas cosas porque reconocieron que habían pecado contra Dios. Reconocieron que habían desobedecido a Dios. Y Saúl simplemente dijo, es cierto, he pecado, perdóname. Le dice al profeta, perdóname. ¿Quién era el profeta para que lo perdonara?
tenía que decirle, es cierto, pequé, postrarse, como hizo David, humillarse ante la presencia de Dios, pero es cierto, Samuel, pequé, fallé, perdóname, pero sígueme porque necesito que me vayas a honrar allá delante de la gente. Necesito que me pongas en alto allá delante de la gente. Y yo decía, ¿cómo es que el profeta aceptó lo que le pidió? ¿Por qué el profeta aceptó ir con él? Si Saúl lo que quería era que lo siguiera y que allá lo pusiera en alto como si él había hecho todo bien. Y yo decía, algo está malo aquí, porque el profeta no podía ir a apañarlo delante del pueblo, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? No. Pero el profeta se fue. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente hace lo malo, ministros o no ministros, haciendo lo malo en la iglesia. Y, Señor, lo hice mal, pero ya. No es así. Dios no trabaja así. Dios quiere que te humilles, que sientas en tu corazón y que le digas, Señor, ve cómo estoy herido por lo que hice. Falta eso en la iglesia. Gente que se postre, humillado, llorando y que sienta que su corazón está destrozado por haberle fallado a Dios. Eso casi ya no se ve. ¿Verdad que ya no? Ahora lo que hay es un montón de Saúl viniendo y diciendo, sí, es cierto, le fallé al Señor y ya, como que sin nada. Ahora voy a gritar allá con el pueblo por la victoria que tuve. Dios no trabaja así. Y sabe que el profeta no fue para seguir la corriente de ponerlo en alto allá. Cuando usted termine de leer el pasaje, va a ver a qué fue que llegó el profeta. Santo Jehová. El profeta no llegó a decirle como muchos hoy en día, Dios te va a llenar la iglesia, Dios te va a bendecir, Dios aquí, Dios allá. No, no, no. Llegó a hacer algo que tenía que haber hecho Saúl. ¿Verdad? Ahí va a ver usted a qué llegó el profeta. Santo Jehová, Santo Jesús. Pero en esta noche vive Dios para siempre. Dios quiere obediencia en nosotros, a como Él quiere, no como nosotros queremos y no como la gente quiere. Por temor no vamos a decir sí a lo que digan los demás, porque no nos vamos a presentar delante de Dios diciéndole, yo hice esto por aquel, y no creas que te vas a salvar o me voy a salvar por eso. Los dos nos vamos a ir. Yo por haberlo aceptado y tú por habérmelo permitido. Vive Dios para siempre. El Señor pide obediencia. El Señor le dice, para finalizar, allá a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, yo conozco tu sufrimiento. Vas a pasar momentos difíciles, tribulación, prueba, pero no tengas temor. No tengas temor, no tengas miedo. No le tengas miedo a nadie. Obedece, sé obediente al Señor. Sé obediente al Señor y Dios va a hacer lo demás. Saúl siempre se dejaba llevar por lo que el pueblo quería, aunque es una excusa al final. Vive Dios para siempre. Mi amigo me invitó y por eso caí. Mi amiga me llamó y por eso caí. Puros pretextos delante de Dios. Para hacer lo malo ponemos un montón de excusas. Y para hacer lo bueno, ¿por qué no decimos? Así como el hermano adora, yo voy a adorar al Señor. Así como la hermana predica, yo voy a predicarle al Señor. Para lo bueno si no tomamos a los demás. Para lo malo sí. Porque queremos ser obedientes a medias. Obedecer al Señor a medias. Y esto no es así. Así no vamos a llegar a ningún lado. Todo en orden. Todo en orden. Como Dios diga que hay que hacer las cosas, así hay que hacerlas. Le guste a quien no le guste. Le guste a César o no le guste, usted va a hacer las cosas como Dios pide. Le guste a César o no, usted va a hacer las cosas como Dios le mande. Usted no está aquí por agradarme a mí, ¿o sí? No. Está por agradar a Dios primero. No quiere decir que se va a pasar por encima de todo el mundo, pero va primero a agradar a Dios. Obedecer a Dios primero. Obedecer a Dios. Póngase de pies.
Santo Jehová. Santo Jesús. No es tiempo de seguir haciendo lo que la iglesia quiere, es tiempo de hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dile al Señor, yo quiero hacer lo que tú me pidas. Lo voy a hacer a como tú mandas. Santo Jehová. Habla Dios, habla Padre, en el nombre de Jesús. El Señor no quiere el fracaso de su pueblo por vivir haciendo nuestra propia voluntad. Él quiere ver que su iglesia crezca. Él quiere ver que su pueblo vaya hacia arriba, pero en obediencia, como Dios manda, como Dios siempre ha pedido que se hagan las cosas. Dios siempre le ha hablado al hombre de una manera tan clara para que el hombre no tenga excusa en aquel día de decirle, yo no entendí lo que tú querías. Si Dios te dice que hagas las cosas por medio de su palabra, por medio de un varón o de una mujer de Dios, tienes que hacerlo como es. Santo Jehová. Es así que Dios te va a poner en alto. Es así de que Dios te va a poner en alto. Y no estoy hablando de que todo el mundo te va a aceptar, pero allá arriba vas a estar en alto. Allá arriba vas a ser estimado. Allá arriba vas a ser un hombre y una mujer de respeto. Los demonios se van a tener que sujetar cuando tú le digas en el nombre de Jesús. Porque cuando hay obediencia a la palabra, no hay nadie que se ponga enfrente y no tenga que hacerse a un lado cuando tú digas la palabra en el nombre de Jesús. Santo Jehová, aquellos hombres de Dios, el diablo les tenía miedo porque eran hombres de obediencia. Hombres dispuestos a ir hasta la muerte por obedecer al Cristo de la gloria. Esa gente no andaba viendo cómo agradar al hombre. Esa gente andaba por donde iba, predicando lo que era, enseñando lo que era, no cambiando la palabra. No le interesaba si en una ciudad eran bien recibidos o mal recibidos. Su propósito era hablar la palabra, hablarla como se le había dado. Eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Él no está buscando tanto que ayunen, ni tanto que oren, ni que doblen la rodilla. Y es bueno porque es bíblico, el Señor lo enseñó. Los grandes hombres de Dios doblaban rodillas, ayunaban para ver la gloria de Dios. Pero tenía que haber obediencia. Tenía que haber obediencia. Tenía que haber obediencia en el pueblo. Cuando tú das un paso, que sea un paso por donde Dios quiere que tú lo des. De nada me va a servir a mí pasar todos los días de rodillas, ni ayunando los 7 días de la semana, si a la hora de actuar no actúo en obediencia. Tienen que ir las dos cosas juntas: la obediencia y la entrega a Dios. Y algo maravilloso es que si tú te entregas y buscas a Dios en obediencia, Él te va a respaldar. Él te va a respaldar. Santo Jehová. Háblale al Señor en esta hora y dile: si he hecho algo malo, perdóname.